Gente, espero que estén teniendo un buen fin de semana. Es sábado en la mañana, en el momento en que grabo esto. Hace sol en Bogotá y llegó diciembre con su alegría y con su escándalo para el Petroverso. No pude hacer streaming esta semana, pero antes de que termine el año haremos una sesión de escritorio. Sin embargo, por un lado, a comienzo de semana dejé por acá una reacción a la entrevista que le hizo la revista Semana al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a su novio Julio Caicedo. Y también vengo acá a dejar unas noticas, unos comentarios sobre todo este enredo alrededor de la salida del ministro. En particular, me anima a compartir con ustedes una pregunta que me hice, que me senté y me hice, sobre qué tan inflado había sido el tema de la denuncia de la fiscalía en el contexto previo de la renuncia, cómo había sido la reacción del presidente y qué podríamos decir de eso a partir de lo que hay. Estas son unas notas porque ni yo estoy metido con fuentes en Palacio de Nariño ni en medios más allá de lo que me cuentan algunos colegas, pero sobre todo lo que yo puedo ver, lo que yo veo, lo que ven ustedes. Y saquen sus conclusiones y me dejan sus comentarios. A ver, empecemos con un contexto muy corto de lo que sabemos que venía pasando alrededor de la UNGRD, de la Unidad de Gestión del Riesgo. Pues viene todo el escándalo del gobierno, pues que ha tenido muchas betas y muchos capítulos, pero este en particular es importante en la previa de lo que pasó esta semana. Conocimos primero por cuenta de Caracol Noticias y después por Semana la denuncia de María Alejandra Bonilla, una ex asesora del ministro, donde realmente señala a Bonilla de haber liderado la entrega de contratos de la Unidad General del Riesgo para conceptos positivos de crédito en la comisión a cargo del Congreso, la comisión conocida como la Comisión de la Comisión. En particular, la acusación de ella va un poco más lejos en cuanto a que dice que él en realidad no solamente abrió lo que serían los cupos indicativos para que eso se moviera, sino que direccionó en particular contratos. Vamos a ver un fragmento corto de lo que ella dijo que ante la fiscalía que divulgó Caracol Televisión Noticias, porque pues acá todo el mundo está en modo filtraciones. O sea, el único que no tiene filtraciones soy yo y ustedes tampoco. Sí tuve una filtración en el piso y tuve el piso dañado como 2 meses, después se rompió otro tubo. Entonces de esas filtraciones sí sé bastante, pero de estas no tanto, apenas lo que nos muestran los medios y las denominadas redes sociales. Veamos rápidamente un fragmento de lo que sacó Caracol el fin de semana pasado. La testigo contó que la supuesta operación de compra de congresistas arrancó a comienzos de diciembre de 2023 y de esta sabían tanto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. El intermediario en la unidad de gestión de riesgo era Sneider Pinilla. El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco y él sabe de la urgencia, él sabe de que el ministro iba a cambiar una cosa por otra. Pero el 16, el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando estoy de Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque de los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente, era mostrarles que sí iba a salir. Pero la gestión que me había pedido que hiciera. Entonces esa, dice ella, la gestión que supuestamente le pidió el ministro Bonilla que hiciera, y de ahí a que se diga pues que no era simplemente el tradicional cupito, me haces el favor y me dejas un cupo y yo te colaboro, sino que habría ido más lejos según esa denuncia. Esto pasó el fin de semana. Ahí están todos los nombres de Sneider Pinilla, Olmedo López, está también mencionado el exministro del Interior Juan Fernando Velasco, congresistas, en fin, esto apunta en todas las direcciones, pero vamos a quedarnos con esto. Y pues si ustedes no han seguido la película, en Charlas con Charlie la pueden seguir con tal vez menor grado de intensidad, pero también menor grado de indignación, y pueden ir sabiendo un poquito en qué está la cosa. Ahí hacen una especie de ensaladita. Enseguida se activa la maquinaria del periodismo oficial independiente liderada por Holman Morris, que le da cuerda a una teoría que el presidente tiene desde que comenzó el gobierno sobre el enemigo interno, entendido como tenemos
uribistas dentro del gobierno. Y esto es terrible porque pues, ha fracturado muchísimo entre quienes vienen de ser funcionarios, los que llegan a dirigir las entidades, los ministerios, y pues por supuesto habrá algo de eso, pero en general es una paranoia que alimentan y que les sirve, es muy rentable políticamente. Entonces RTBC saca al día siguiente de que esto se está moviendo las preguntas alrededor de María Alejandra Bonilla, pues con el objetivo básicamente de ensuciar la cancha y decir estas denuncias son amañadas, estas denuncias son motivadas. Yo por supuesto ni idea, pero pues esto es lo que hace el periodismo oficial independiente con nuestra platica, gente, con nuestra platica. Precisamente sectores del Congreso mostraron su preocupación por el pasado político de María Alejandra Benavides, ex asesora. Sectores del Congreso, es decir, el pacto histórico. Ex asesora del Ministerio de Hacienda. Su cercanía con la tolda política Centro Democrático podría estar ligada a las declaraciones en contra del jefe de la cartera, Ricardo Bonilla. Los detalles de esta noticia las tiene Wilson Moreno. Wilson, ¿qué más se dijeron los parlamentarios? Adelante, buenas tardes. Rafa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues los congresistas también se preguntan si la cercanía de la funcionaria María Benavides con el Centro Democrático podría influir en su declaración. Recordemos que ella llegó al Ministerio de Hacienda como asesora bajo el gobierno del expresidente Iván Duque y también fue asesora de un candidato de esta colectividad a la gobernación de Cundinamarca. También se preguntan por la sospechosa pérdida de computador de la exfuncionaria. La declaración de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía, implicando al ministro de esta cartera, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, desató el respaldo de algunos sectores políticos que ven muy sospechoso su pasado político con el Centro Democrático. Recordemos que María Alejandra Benavides, de 31 años, llegó al Ministerio de Hacienda en 2020, cuando el jefe de la cartera era José Manuel Restrepo, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Sabemos que ha habido un sabotaje de funcionarios que están en el gobierno, que vienen de gobiernos anteriores, que vienen del gobierno de Uribe, de Santos, de Duque. Incluso sabemos de ministros que llevan un año buscando un contrato y nadie les da razón dónde está el contrato. Es decir, con un sabotaje interno. Yo lo que espero es que lo que ha pasado con Bonilla no sea también producto de esos funcionarios que son hostiles al gobierno, que quieren sacar réditos y que quieran atacar a... Este es el periodismo fletado por encargo que supuestamente se opone a la hegemonía mediática que defiende el analista, profesor y periodista Mauricio Jaramillo, y que nosotros supuestamente tenemos que considerar que sí es realmente lo que está pasando. A ver, veamos otro poquito y adelantamos. al gobierno. Este es un gobierno que ha actuado con una amplitud, diría yo, a ratos que raya con la ingenuidad. Compañero, me alegra verlo registrando en el medio comunicacional alternativo oficial. Me alegra, compañero. Son asesores de confianza de primera línea que provienen de otros sectores políticos, incluso de la oposición, como ya en detalle uno puede darse cuenta cuando se le hace seguimiento a este tipo de asesores, incluida la persona que ha declarado contra el ministro. Creo que esa es una consideración más del orden político que... Más allá, pues en 2019 trabajó en la campaña del entonces candidato por esa colectividad a la gobernación de Cundinamarca, Wilson Flores Manegas, por lo que algunos congresistas ven alguna persecución política en sus declaraciones. El ministro Bonilla debe ser contundente en su explicación a la justicia, porque si él dice que puede cometer errores pero no ha cometido delitos, significa que una persona cercana a él, bueno, el uribismo... Esto fue lo que hicieron. A ver cómo cierra la nota. Veamos el final. Sí carga, ¿no? No carga el periodismo independiente oficial. Bueno, esto es lo que hacen arrancando semana en RTBC, pues para poder de alguna manera entrar a cuestionar si realmente lo que está diciendo la ex asesora María Alejandra Bonilla tenía algún tipo de credibilidad. Como dijo alguien en Twitter, están a 3 doritos de decir que Nicolás Petro, el otro Nicolás o el mismo Nicolás y el tío son uribistas. O sea, es un poco realmente... ponerle uno ahí como un dulcecito y que uno se vaya atrás y diga, delicioso lo que me estás contando. Bueno, esto suscitó también la primera entrega del presidente en X, cuando todavía, recordemos, no había caído el ministro, es decir, esto fue antes del miércoles. Acá entonces dice, conozco al profesor, bueno, y está el Petro, por supuesto, amplificando esa nota que les estaba mostrando, relación de María Benavides con el María Alejandra Bonilla. Estoy diciendo mal el nombre de ella, estoy diciendo el nombre mal de ella desde el comienzo, disculpen, porque lo confundí con el del ministro. La ex asesora se llama María Benavides. Bueno, no voy a volver a empezar.
me va a tocar corregir eso. Y ya van a empezar la gente que no se llama así, que no se llama así, que no sé. Pero ustedes ya entienden. La relación de María Benavides con el Centro Democrático influiría en sus declaraciones contra Bonilla. La fusioné, los amo hacer fusiones. Entonces, el presidente dice: conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo, en fin. Bueno, acaba la segunda parte, que ya todavía no lo vamos a ver, pero miremos un poco más de este tweet. Este digamos que es cortico para los estándares en los que está el presidente. O sea, la persona que más ha aprovechado que se abrieran los caracteres en X es nuestro gobernante. Bonilla no cayó en ese pecado de la egolatría mental, siempre a pesar de su doctorado, gracias a él, sirvió a sus alumnos, a su pueblo con humildad. Sé que la acusación a Bonilla es injusta, como revolucionario desde muy joven amé el sentido de la justicia. El sentido de la justicia no es monopolio de jueces o de un poder, debe ser monopolio de todos los seres humanos. Por el sentido de justicia, al interior del espíritu, yo como odio al interior del espíritu, adentro, al interior, bien adentro, uno ama al pobre y no lo destruye. Bueno, acá dice cosas: he visto jueces justos, humildes y muy valientes que se hacen matar por defender a la víctima. Y bueno, esta parte. El relato periodístico sobre Bonilla es al revés, como casi siempre cuando se trata de destruir alternativas políticas y sueños colectivos de la gente que trabaja y estudia. La misma funcionaria de Minhacienda lo sabe. Benavides. Bueno, no hay congresistas sino comprados en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía. Entonces, pues él está mezclando todo esto, diciendo que esto siempre ha pasado, ahora lo están agrandando, el pueblo debe saberlo y todo lo demás. Entonces, esa es la primera reacción del presidente. Y el miércoles, atención urgente, el miércoles aparece la noticia urgente de Blue Radio. La vamos a ver inmediatamente, vamos a ver unos minutos. Esto fue lo que sale. Entonces está la programación con Pablo Ochoa y se interrumpe súbitamente porque la noticia es muy urgente. La noticia del momento en Blue Radio. Y atención, esta es la noticia urgente. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del actual presidente de Ecopetrol y en contra, ojo, de Nicolás Alcocer. Entonces, ojo. Está diciendo, noticia urgente, el ministro ha presentado una denuncia contra el hijo adoptivo del presidente y contra Ricardo Roa. Pero entonces hay dos elementos importantes que es donde se va a dar toda la discusión. Uno, él ha presentado, ¿no? Esto acaba de pasar, vamos a ver rápidamente, dentro de la misma noticia, que eso no es así. Y lo segundo, que presentó la denuncia, que es también lo que termina siendo parte de toda esta discusión. Voy a poner un rato más y lo aceleramos. Que es el hijo de la primera dama, Verónica Alcocer. ¿Cuántos años tiene Nicolás? Tiene 25 años, Néstor, y es hijo adoptado por el presidente Gustavo Petro. O sea, para estos efectos... Es hijo del presidente de la República. Así es. La denuncia es sobre tráfico de influencias y sobre hechos de corrupción. Alcanza a dos personas muy cercanas, una por razones personales, Nicolás Alcocer, y otro por razones políticas, Ricardo Roa, que no solo es el presidente de Ecopetrol, sino fue el gerente de la campaña Petro. Una noticia urgente, muy grave, 816. Ricardo Espina. Néstor, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante la Fiscalía el pasado 28 de octubre una ampliación. 28 de octubre, ahí ya van a decir cuándo fue, y además es una ampliación de las denuncias que ya había presentado sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urra S.A., que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urra 1, ubicada cerca de los municipios de Tierra Alta y Valencia, en el departamento de Córdoba, y cuya mayoría accionaria es de la Nación. Inicialmente, el ministro amplía la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadana que pide mantener la reserva de su identidad, pero que tiene nombre, cédula y teléfono en la denuncia, que dice que hay un posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urra S.A. Ese es un caso, Néstor, que pone en conocimiento de la Fiscalía el ministro, donde se habla de funcionarios, de contratistas externos, como William Tadeo Amin Burgos y Juan David Díaz Granados Garzón, que según dice la denuncia, habrían participado presuntamente en procesos licitatorios. Bueno, ahí hay una cantidad de nombres y de acusaciones y de enredos que pues no es el objeto acá abordar, pero pues que hacen parte de la fauna de este capítulo. Veamos un poquito más. Con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica, lo que, según dice, repito la denuncia, favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS. Y aquí viene la parte que tiene que ver con el presidente de Ecopetrol y el hijo del presidente Gustavo Petro. Dice la denuncia del ministro Ricardo Roa textualmente:
De acuerdo con nueva información recibida el día 28 de septiembre de 2024 a través de mi cuenta personal de WhatsApp, dice el ministro de Hacienda. Desde el número lo protegemos para evitar cualquier tipo para de que no lo situación llamen con a el ofrecerle denunciante. promociones de Se Claro. informó acerca de presuntas presiones indebidas ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva y la Administración de Urra Bueno. S.A.E.S.P. Estas presiones, según el denunciante, estarían dirigidas a tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos, entre los cuales se destaca el Parque Solar Urra 19,9, proyecto cuya construcción se encuentra a cargo del consorcio Luz Power 2022, del están construyendo influencia. ¿Cuál es el empresario, quiero decir? Bueno, ahí está la pregunta, pero digamos, ellos son las personas que han ese tono, ¿no? Ese ambiente laboral, magnífico ambiente laboral de Blue Radio. Dejémoslo ahí. Entonces, eso es lo que está sucediendo el miércoles por la mañana. Ya vamos a volver al punto, por supuesto, de la fecha y de la denuncia como tal, la denuncia al interior como tal, pero pues es caos, ¿no? Porque uno venía de seguir las denuncias de la ex asesora Benavides, venía además de seguirle la pita a Ricardo Roa, exgerente de la campaña, presidente de Ecopetrol, con muchas preguntas y cuestionamientos, con mucho ruido, pero también con algunas señales. Entonces uno se asoma a X o prende la radio el miércoles por la mañana y le están diciendo que el ministro de Hacienda denunció penalmente al presidente de Ecopetrol. O sea, es una locura. Y el presidente además va para Uruguay. Entonces, pues es un descuaderne total que, por supuesto, los medios y ciertos medios, en particular Blue Radio, que está cogiendo la herencia de semana, pues van a explotar de la mejor forma que puedan para decir, miren este caos. Pero es evidente que si es cierto que el ministro de Hacienda está denunciando al presidente de Ecopetrol, pues la cosa está peor el ambiente laboral que en Blue Radio, un poquito más tenso. Bueno, eso pasa el miércoles 8:16, noticia urgente, que en realidad era de 28 de octubre, y la tormenta estaba servida. El presidente Petro, que se fue a Uruguay a, entre otras, visitar al expresidente Pepe Mujica en su chacra de el país vecino, quería llevarle una bandera de M19, se les quedó y consiguieron una de Francia, la marcaron y al final no pudieron hacer del todo la entrega bien. El caso es que desde allá el presidente en el avión, en el carro, escribió otro tuit. Este sí, gente, es bastante más largo. En el que pues ya dando cuenta de lo que ha pasado en la mañana, queda claro que se va a ir el ministro, pero pues para que quede claro hay que pasar por bastantes hojas. Entonces vean ustedes. Este tweet se publicó a la 1:15 de la tarde, hora de Bogotá. No sabemos a qué horas se empezó a publicar. No sabemos también si el presidente hizo algo más en toda la semana que dedicarse a escribir esto. Este que está acá es el primero que les decía cuando sale el relato periodístico del periodismo independiente oficial. Y después sale el segundo trino, pues que esto tiene como 6 hojas y yo tengo que decirles que no me lo he leído completo. Eso sí no le voy a hacer una reacción. Pero está diciendo, en esencia, esto pasaba desde antes y están haciéndolo, la deuda externa, el capitalismo, el calentamiento global. La práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios se ha repetido por años desde que la denuncié en el año 2001 y aunque declarados inconstitucionales por la Corte mucho tiempo después de mi debate, siguieron haciéndose bajo su designio las leyes de Colombia. Todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre la política. Solo la prensa ha mirado el caso ahora, sin pruebas que no sea de funcionarios de Duque y la oposición, porque aparecen, creen en el ministerio de la izquierda y acusan a funcionarios que no se roban un peso. La corrupción no tiene ideología, es hija de la codicia, que domina el poder del mundo y el corazón de mucha gente, incluso pobre, y mata la vida porque es su principal enemiga. La verdadera política, la real, hecha sin constitución y sin legalidad, es clandestina como todos los delitos, obviamente menciona el M19, ahora con una enorme doble moral. Nos indican de hacer lo que denunciamos y olvidan que guardaron en la prensa las denuncias mientras guardan los procesos penales en la fiscalía arrodillada por su cúpula al paramilitarismo que nos busca para asesinarnos. Ahora bien, ¿por qué persiste esa práctica ilegal e inconstitucional? Es por la deuda externa. Bueno, ahí ya no me voy a meter en esas disquisiciones. Vamos a ver hasta el final y les voy a hacer un comentario. Solo vean la película en Netflix. O sea, el presidente que ha hecho esta semana vio a puertas cerradas de Costas Gabras y escribió estos tweets. Bastante productiva la semana.
Bueno, tampoco lo vamos a acusar, es diciembre y la semana no está tan productiva. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Espero, por tanto, la renuncia de un gran compañero. Espero, por tanto, la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, Espero su renuncia no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones. Bueno, he terminado este trino largo y mientras tanto han elegido por unanimidad en el CNA Prada, mi perseguido, adelantan el golpe de Estado y el pueblo debe prepararse. Entonces, básicamente, la nueva versión del golpe de Estado es en modo macroeconómico tributario indicativo. Bueno, solamente voy a decir un par de cosas, gente, sobre este punto. Que los cupos indicativos existen desde que él los denunció, pues es obviamente como ese nivel de adanismo que tiene nuestro presidente, pero yo tengo presente cuando trabajé como periodista hace 20 años y hace 15, que esto se ha hablado muchísimo. Y si ustedes buscan cupos indicativos en Google y ponen medios como El Espectador, Caracol, La Silla Vacía, Semana, La Pasada, van a encontrar esto. Esto se ha denunciado muchísimo. Y de hecho les recomiendo un artículo de La Silla Vacía donde recogen todo eso de agosto, no es de ahorita. La Comisión de Crédito Público, un peaje de medio siglo en el Congreso. Ha habido comisiones de expertos que las han tratado de eliminar, que han propuesto que se cambie. Obviamente los congresistas que les interesa eso no lo permiten, pero entonces venir a decir que eso no se ha denunciado cuando se habló de eso, tengo absolutamente presente en el gobierno de Santos, tengo algo de eso presente en el gobierno de Duque, y si buscamos seguramente van a encontrar en el de Uribe y de ahí para atrás al de Pastrana, yo qué sé, a la Constitución del 91. Entonces no es verdad que no se haya cubierto. Hay una pregunta sí que me parece más interesante y es si los medios están agrandando esto cuando en realidad ha pasado siempre, porque sí lo han denunciado. Y acá lo único que yo podría decir es pues sí, pero acá el testimonio que hay, sea falso o sea amañado, descontextualizado, pues lo que está apuntando es que el ministro, por ingenuidad o porque estaba de afán o porque necesitaban sacar eso adelante, se metió directamente a hablar del direccionamiento de los contratos. Eso dice la asesora Benavides. Yo no sé hasta dónde va, pero pues sí podría ser distinto. Y también entonces al final, ¿cuál es la propuesta del presidente con el gobierno del cambio? Que siempre se ha hecho y porque ahora se escandalizan. Esa es la propuesta política. Yo digo, bueno, pues me parece que te quedaste acabaste con el mito, ya, esto fue todo. Pero bueno, en fin. No podemos dejar de lado que los medios siempre están de alguna forma mirando pues cómo lo agrandan y también hay como un interés grande en que ciertas cosas no se digan. Entonces este punto en particular lo dijo Álvaro Forero y termina pues parado en seco por haberlo hecho. Esperen a ver si me encuentro porque yo tenía guardado este video por acá, un segundo. Acá está. Venga, les muestro esto. Esperen que esto está silenciado. Unmute. Común, pero sí es muy común que los ministros hagan gestión por presión de los congresistas y permitan unos cupos indicativos. Todos lo sabemos, ahora no nos hagamos los tontos. Entonces, para que lo de Bonilla no sea un falso positivo, de ponerle las botas de delincuente por hacer lo que han hecho muchos ministros de Hacienda, con estas gestiones y cupos indicativos, se debería, pero déjeme terminar la idea. Pero es que usted tiene razón, le voy a decir, tiene razón en una cosa. Eso lo ha repetido 90.000 veces. Es posible que el ministro de Hacienda no se haya robado un peso, pero el ministro de Hacienda hizo una adición presupuestal de 700 todos los ministros hacen, para que se la robaran. Se la robaran. Usted no sabe, Néstor, usted no puede acusar al ministro porque usted no tiene pruebas de que era para que se lo robara. La línea delgadita. Eso es cierto, o sea, Néstor Morales no tiene pruebas para decir que el ministro estaba poniendo esa plata para que se la robaran. Hay simplemente un indicio de que los contratos, él sabía a quién se le estaban entregando, pero es un testimonio de una persona. Pero entonces Néstor Morales no pierde chance y pues él está llevando con bastante dignidad el legado de Semana, ahora que la periodista en fuga es candidata también un poquito derritiéndose al sol, y pues qué tal que este también quiera ser candidato. Tiene razón en esto Forero, absolutamente.
de que el ministro giró una plata para dar contratos, quiere decir él autorizó también... la edición Eso lo hacen todos los ministros y la prensa tiene que ser responsable. Pero dígame pero permítame decir una frase. Pero, Álvaro, dígame qué otro ministro, dígame qué edición presupuestaria. Dígame qué otro ministro, o sea, como... Pues claro, y además a uno lo coge en corto un programa en vivo y pues él no tiene los casos y los nombres, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, pues, entonces sigan ustedes pues porque no pude desarrollar la idea. Bueno, acepto la pataleta cuando uno se queda sin argumentos. Álvaro. No es ninguna pataleta, no es ninguna falta de argumentos. Simplemente ustedes no dejan dar los argumentos. Vale. Y Ricardo Ospina también ya está metido en la escuela Néstor Moraliana, aunque voy a decir una cosa al final porque no estoy de acuerdo con la conclusión que se volvió como generalizada sobre este tema, que además yo inicialmente también tenía. Bueno, esto es, porque es que no es simplemente como el presidente está diciendo que el relato periodístico se está imponiendo y entonces es lo que está pasando, o los medios tienen razón en su denuncia y eso es lo que está pasando, tampoco. Pero es evidente que en esa configuración no es nuevo de lo que está acusando al ministro, pero tampoco los indicios iniciales que hay indican que fue simplemente lo mismo de siempre. Entonces, ahí termina la cosa. Y cuando está pues esta presión, además estuve mirando la conversación en Twitter, están pegándole a Ospina, lo están insultando, lo están intimidando, la bodeguita petrista se activa. Él al día siguiente temprano, es decir, el jueves en la mañana, pone la denuncia, la supuesta denuncia que él había compartido. Yo creo que este punto es clave. A ver, pongámoslo acá. El documento no se ve bien, de todas maneras en el fragmento que les pasé de Blue Radio está, pero pues dice: esta es la ampliación de la denuncia que hizo el saliente ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ante la Fiscalía sobre posibles actos de corrupción en la hidroeléctrica Urrá, que según el documento que le llegó y él puso en conocimiento de la justicia, involucra a Nicolás Alcocer y a Ricardo Roa. Entonces, ojo, porque entonces decían unos penalistas y los expertos analistas de Twitter que remitir una denuncia de una autoridad a otra, porque es obligación de uno como funcionario, no es denunciar, lo cual estoy de acuerdo. Y mi idea inicial fue como, pues, están de verdad descontextualizando absolutamente lo que hizo Bonilla. Pero ustedes miran la carta, que yo no sé si sea falsa, supondría que no, y pues listo, no es una denuncia en el sentido más estricto del término. Pero pues escribió una carta bastante detallada y con un tono de urgencia, dando alcance a la denuncia que le había llegado. Después el colombiano también la sacó. Dicen que es anónima, pero pues más bien es de una persona que no estamos en capacidad de conocer la identidad. Pero bueno, eso son otras cosas. El punto fundamental es como, y esto lo ha repetido la Corte Constitucional mil veces y es además natural de la práctica periodística, y es que uno no tiene que decirle a las cosas por el nombre jurídico que tienen si está transmitiendo una idea veraz de lo que está tratando de decir. Y yo veo esa carta que puso Ospina y digo, pues listo, el ministro no puso la denuncia directa, pero es que miren ustedes que estaba preocupado porque le pararan bolas. Es que es una carta firmada, es la de 28 de octubre, por el ministro y está diciendo acá al final: de acuerdo con la información proporcionada, David Cerón en conjunto con Nicolás Alcocer y Ricardo Roa estaría ejerciendo presiones indebidas para evitar la liquidación del contrato del Parque Solar Tal. O sea, firmada por Ricardo Bonilla. O sea, hay muchas maneras de remitirle una denuncia a la fiscalía, y si yo fuera el ministro y no tengo ningún tipo de preocupación sobre ese tema o no me quiero meter en esa pelea y me llega la denuncia, pues yo incluso le puedo decir a una funcionaria: remita a la fiscalía, haga un memorial breve y diga: miren, nos recibimos esta denuncia para los fines pertinentes. Pero a mí me parece que esta cartica, gente, pues está bastante cerca de ser una denuncia. Y a pesar, de nuevo, de que a Blue Radio le gusta el drama del Petroverso y agrandarlo y echarle gasolina al fuego, pues yo pienso que sí había algo acá, y queda todavía la pregunta sobre Roa, que está en el gobierno. Entonces, sobre este punto, y ya voy finalizando, saca un tuit Petro que pues en realidad ya tomó la costumbre, él simplemente trapea el piso con todos los periodistas, insulta al que quiere, lo desautoriza, les dice mentirosos. Y pues un segundo, porque es que eso no es tan así, y aquí lo acabo de mostrar, pero pues él se despachó con otro tuit. O sea, el querido diario del presidente esta semana es: querido diario, estuve en la chacra de mi amigo Pepe Mujica, no le pudimos dar la bandera del M19, Laura Sarabia me dio una de Francia, que no quería, no de Francia Márquez, sino de Francia, entre paréntesis, y escribí muchos tweets esta semana.
Fin de la entrada. Y aquí entonces el presidente vuelve y saca otro tuit larguísimo y empieza a acusar a Ospina. Dice: Ricardo Ospina es el mismo periodista que informó falsamente que el año pasado se llevan magistrados rescatados en helicópteros del Palacio de Justicia por una manifestación popular contra fiscales corruptos. Primero, eso no fue el año pasado. Y lo segundo es que no sé si fue específicamente Ospina, pero este fue un tema que abordé en una columna, si les interesa, más periodismo de concurso, pero lo puso ahí. Nunca se dio ese hecho. Entonces miren, dice el presidente, no voy a leer todo esto de nuevo, porque está citando la carta que les acabo de mostrar, pero dice: al presentar Ricardo Bonilla la carta remisora a la Fiscalía sobre una denuncia anónima, reparó el periodista que la carta de Bonilla fue firmada en octubre y no ahora después de su renuncia. Ese no es el tema. O sea, Blue Radio está agrandando la noticia urgente diciendo que esa carta acaba de suceder o lo da a entender, pero pues no está diciendo en la noticia en ningún momento que es posterior ni que es en el momento de su renuncia. Ahora, no es simplemente una carta remisoria de lo que yo puedo ver. Si estoy equivocado, pues tendré que corregir, pero es la información que está. Reparó el periodista que si la denuncia es anónima, entonces la denuncia no es de Ricardo Bonilla, que solo la remite a la Fiscalía, como es obligación de todo funcionario público ordenado por la Constitución. ¿De verdad simplemente está remitiendo la carta? No lo sé, Rick. Parece falso. En realidad, yo, como balance de esto, vamos a poner antes la despedida del ministro Bonilla, que dejó un mensajito corto, y les digo qué pienso para cerrar, porque quería hacer esto de media hora y ya me estoy pasando. Dijo el ministro en la tarde del miércoles, cuando ya su salida se había conocido. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Los cupos sindicativos. Pues yo tengo la idea general de que Ricardo Bonilla es un funcionario o un economista honesto. Esperemos que se pueda defender. Pero pues pienso también que entrar en la licuadora de un gobierno y del Estado se lo come a uno y no se da cuenta en qué momento. Gente, me voy. Conclusión: varios periodistas y medios no van a perder nunca la oportunidad de caerle encima al gobierno. Pero el gobierno no está sufriendo ahora golpe blando en versión macroeconómica. Y además, la falta de estrategia, el caos de comunicación, el nivel de confianza y de vanidad que tiene el presidente de decir: yo voy a comunicar esto en una carta de 5 páginas y solo en el último párrafo voy a decir que voy a sacar al ministro, sin que haya un anuncio oficial, sin que haya una rueda de prensa, algún tipo como de orden en el relato del gobierno, pues es caos. O sea, el Petroverso es un buffet, ya lo he hecho alguna vez, de esos de hotel, coma todo lo que pueda, y la gente se sirve arroz y se sirve pasta y se sirve la sopa ahí en un lado y se le riega encima de la ensalada y se sirve el postre y se come todo, y entonces todo tiene que ver con todo y todo sabe a lo mismo. Y me parece a mí que, pues, le diría a mis amigos petristas que, pues bueno, ya le pueden poner una cota al nivel de confianza que tiene a todo lo que está diciendo el presidente y sus tribunas de periodismo oficial independiente. Mantener eso en perspectiva no implica que uno no le eche ojo a lo que están haciendo ciertos medios para pegarle al gobierno. Pero para mí hay descuaderne, va a haber más drama, quedan preguntas y sobre todo nos va a tocar empezar a imprimir los tweets del presidente, hacer resúmenes, pedirle ayuda a ChatGPT y estudiar. Gente, cuiden la dieta informativa, disfruten el fin de semana, nos veremos en un streaming antes de irnos. Cuéntenme qué opinan ustedes, suscríbanse, compartan, comenten, nos sirven también que vean los otros videos de temas un poquito más de nicho, que darle un poquito de cuerda a eso les sirve al canal. En temas de datos estamos hablando de plataformas, de otras cosas que
estoy seguro también pueden ser interesantes. Chao.